Iceberg de la inteligencia artificial. Nivel 1. ¿Qué es la IA? El campo de la inteligencia artificial es bastante amplio y su definición varía de autor a autor, sin embargo, una definición simple es: la IA busca imitar el comportamiento inteligente. Esto significa que algo tan simple como una computadora que juega al 3 en raya ya es inteligencia artificial. Dentro del campo existen varias áreas, siendo el Machine Learning una de las más importantes. Machine Learning consiste en utilizar un algoritmo que sea capaz de mejorar sus resultados por medio del entrenamiento. Si pensamos en el 3 en raya, uno puede decirle a la computadora explícitamente qué hacer como respuesta a cada jugada del contrincante. Gracias a que el 3 en raya no tiene muchas posibilidades, es imposible vencer a la computadora porque sabe cómo contestar a cualquier variante. Si pasamos a un juego más complejo, como el ajedrez, las jugadas posibles sobrepasan el número de estrellas conocidas en el universo. En ese caso se necesita algo mejor, no se le puede decir a la computadora cuál es la mejor jugada, porque el programador no conoce la respuesta. En estos casos conviene usar un algoritmo capaz de mejorar por su propia cuenta, nosotros solo le proporcionamos los datos originales y los resultados que esperamos, y la computadora debe ser capaz de encontrar la mejor estrategia por su cuenta. Existen múltiples algoritmos que funcionan de esta forma: genéticos, por refuerzo, regresión lineal y deep learning, entre otros. Deep Learning es el campo más popular de los últimos años. El Deep Learning hace uso de las redes neuronales para mejorar el aprendizaje automático. Una neurona es una simple función matemática que recibe un número de entrada y lo transforma. La conexión de varias neuronas forma una red neuronal, esto significa que varios números entran y salen, transformándose en su viaje de una neurona a otra. La forma en la que se conectan estas neuronas es importante, pues determina la arquitectura de la red. La red neuronal del Deep Learning es el perceptrón multicapa. El perceptrón consiste en una serie de neuronas repartidas en capas. Las neuronas de cada capa interactúan con las neuronas de la capa siguiente, nunca con las neuronas de su misma capa o de la capa anterior. Eso significa que la información de una red neuronal siempre se mueve en un solo sentido. Esto hace que podamos imaginar a la red neuronal como una caja, donde existen neuronas de entrada y neuronas de salida. Las capas que no son de entrada ni de salida se consideran capas profundas. De ahí viene el nombre Deep Learning, aprendizaje profundo. Nuestro poder de cómputo actual. Las redes neuronales como las entendemos hoy en día fueron planteadas desde los 60s, como dije, las neuronas son funciones matemáticas, así que una red neuronal es equivalente a tener miles de personas sentadas en un salón haciendo cálculos y pasándose los resultados de una persona a otra. Debido a que ningún ser humano sería capaz de realizar todos esos cálculos, era obligatorio que una máquina los hiciera. Las redes neuronales no pudieron usarse debido al pobre poder computacional de la época. Gracias al poder de cómputo actual, somos capaces de reproducir redes neuronales bastante complejas en nuestra computadora de casa. Mi primera computadora ni siquiera tenía 2 GB de RAM. Nivel 2. La revolución del Deep Learning. Gracias a los nuevos procesadores, los investigadores han hecho múltiples experimentos con redes neuronales profundas, aplicándolas en toda clase de escenarios. Parece que, si le das el tiempo suficiente, una red neuronal profunda será capaz de hacer cualquier cosa que le pidas. Sus aplicaciones actuales son: reconocimiento de imágenes, detección de spam en emails, traducción, AlphaZero, una de las mejores IAs que juegan al ajedrez, autos que se conducen solos y predicciones del clima. Red neuronal convolucional. Aunque las redes neuronales se puedan utilizar en cualquier ámbito, se pueden realizar ciertos cambios para mejorar su rendimiento en determinadas tareas. Una red neuronal convolucional está especializada en el procesamiento de imágenes, lo que hace es agregar algunas capas de filtros a la imagen antes de que los datos sean enviados a la red neuronal. Esto permite procesar imágenes más grandes sin que se necesite más poder de procesamiento. Por ejemplo, se puede aplicar un filtro que quite el color y otro que se quede únicamente con las formas. ¿Qué filtros se aplican y con qué información se queda la red? Es un proceso que realiza la computadora. Hoy en día, la complejidad para implementar y utilizar redes neuronales es bastante baja. Red neuronal recurrente. Otro tipo de red neuronal mejorada para procesar información que tiene una relación temporal. Es decir, los datos de entrada están relacionados entre sí y el orden importa. Por ejemplo,
Si a una red neuronal convolucional le das la imagen de un gato, será capaz de decirte que es un gato solo con esa imagen. Pero si quieres predecir el precio de las acciones del SP500 durante la hora siguiente, vas a necesitar saber cuáles fueron los precios las últimas horas. Esta arquitectura de red también se utiliza para procesar texto, pues no se puede entender el significado de una oración palabra por palabra, se debe analizar como un conjunto. Lo que hace especial a la red neuronal recurrente es que almacena la información que va llegando para poder utilizarla más tarde. Es decir, los datos no solo entran y salen de la red, sino que se almacenan. Redes neuronales generativas adversarias. Estas redes pueden ser la gran revolución si su tecnología sigue mejorando. Su arquitectura está mejorada para generar contenido realista. La página Esta persona no existe utiliza estas redes para generar rostros humanos bastante realistas de personas que nunca existieron. La característica diferenciadora de estas redes es que son dos redes neuronales profundas compitiendo entre sí. Una red genera contenido, como una imagen, y la otra red se encarga de decir si el contenido que recibe es real o fue generado por otra red. Ya que las redes neuronales son muy buenas para detectar contenido falso, la otra red debe mejorar bastante para poder engañar a su contraparte. Este proceso se repite miles de veces hasta obtener una red que genera contenido muy realista. En un futuro no muy lejano, será posible pedirle a una red neuronal que genere contenido para revistas, libros, artículos de noticias y guiones para cine y televisión, reduciendo costos de producción enormemente. Sunspring. Esta es una película cuyo guión fue generado por una inteligencia artificial, se puede ver en YouTube y dejaré el link en los comentarios. Puede verse que todavía le falta mucho para generar una historia coherente, pero es un experimento interesante. Nivel 3. GPT-3. Es la tecnología más prometedora de la actualidad. Esta red neuronal fue entrenada para generar texto y lo hace bastante bien, también que es capaz de traducir, conversar y escribir código. Se le puede pedir que escriba una página web con un formulario simple y lo generará sin necesidad de más instrucciones. Literalmente, es tan fácil como pedírselo. Esta tecnología se ha incorporado a GitHub como un producto más, para ayudar a los programadores a realizar sus tareas más rápidamente. Debido a su poder, OpenAI no quería hacer pública esta tecnología, ahora sí se encuentra disponible para el público, pero debes hacer una solicitud y tienes varias restricciones. El mayor peligro se encuentra en la generación de noticias falsas muy realistas y correos spam que engañarían fácilmente a los filtros comunes. La arquitectura de la red todavía no se ha liberado al público, pues eso permitiría que cualquiera con el poder de cómputo suficiente la replique. DeepNube. Este fue un proyecto de redes neuronales que buscaba lucrarse en base a desnudar a las personas. Para hacerlo, se entrenó a una red neuronal generativa adversaria con varias fotos de mujeres desnudas. Sí, la red neuronal tenía un sesgo hacia las mujeres, por lo que se deduce la intención principal de los creadores del proyecto. Tras una serie de polémicas, el proyecto fue liberado al público y ahora está disponible para cualquiera que quiera estudiarlo. El proyecto tiene sus riesgos, pues estas imágenes falsas son tan realistas que pueden usarse para la extorsión o la mera perversión. Deepfake. Tan peligroso como generar una imagen tuya en pelotas es que pongan tu cara en el cuerpo de alguien más, sin que sea posible notar la diferencia. Esta tecnología está tan avanzada que se puede utilizar incluso en vídeos, y hay varios ejemplos en YouTube. Photoshop. Adobe ha incorporado varias técnicas de redes neuronales a su última versión de Photoshop. Ahora serás capaz de hacer modificaciones a tus imágenes de una manera realista y tan fácil como dar un par de clics. Esto puede parecer algo bueno, pero a mí no me da buena espina. No sé si sea bueno para la sociedad brindar toda clase de herramientas con tanta facilidad, es decir, si utilizar DeepNube fuera tan fácil como descargarse una aplicación de celular, ¿qué consecuencias tendría? Hoy en día el mundo de las redes neuronales es bastante simple comparado con sus inicios. Un programador sin mucha experiencia puede generar una red neuronal que haga cosas increíbles con muy pocas líneas de código y sin necesidad de entender lo que sucede. Ahora tenemos el poder de modificar imágenes con solo dar un par de clics. ¿Es esto bueno o malo? La decisión de Photoshop tiene sentido, pues si logra ofrecer ese producto en masa, se va a llevar un muy buen dinero, pero existen tecnologías que, desde mi perspectiva, no se deben poner en bandeja de plata para cualquiera. Nivel 4. La IA de Facebook. Hace poco se liberó un informe de una insider en el que quedaba claro que Facebook sabía que su red social Instagram era peligrosa para las adolescentes y no hicieron nada al respecto.
Es obvio que Facebook no ha liberado la arquitectura de su IA, pero puedo apostar a que se trata de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo profundo. La red neuronal aprende mediante prueba y error qué clase de publicaciones generan más interacción y provocan que el usuario se quede más tiempo en la plataforma. Los resultados son las publicaciones que te hacen sentir mal. ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad, que decide quedarse enganchada ante aquello que le afecta de manera negativa? En conclusión, Facebook te muestra lo que te molesta para que uses sus productos. El problema de la complejidad. Un problema muy asociado a las redes neuronales y que puede convertirse en una catástrofe en el futuro es la extrema complejidad asociada a la arquitectura del perceptrón multicapa. Sabemos que consisten en una serie de neuronas que realizan operaciones matemáticas, pero nosotros como humanos somos incapaces de interpretar esas operaciones. Eso significa que no sabemos cómo explicar los resultados de una red neuronal. Si una red neuronal que conduce un automóvil atropella a alguien, seremos incapaces de saber por qué se equivocó. ¿Era por la forma en que la persona iba vestida? ¿Era porque la red neuronal solo era capaz de reconocer a cierto tipo de personas? Sabemos que ciertas redes neuronales están sesgadas con personas blancas y funcionan mal con personas de color. Existen propuestas para crear marcos de referencia que expliquen el funcionamiento de una red neuronal a nivel humano, pero es una solución imperfecta. Lo cierto es que, si un día llegamos a depender enteramente de redes neuronales, sus errores pueden ser indistinguibles de sus aciertos, pues no seremos capaces de explicar su decisión. Elon Musk. Elon Musk es una de las personas más influyentes que han dado declaraciones alarmantes sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Una de sus propuestas principales es que los seres humanos deben poder fusionarse con la inteligencia artificial si quieren seguir viviendo en armonía. Stephen Hawking dio un mensaje similar sobre esta tecnología, diciendo en una entrevista: el desarrollo de la inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. Inteligencia artificial de propósito general. La mayor fantasía del campo de la inteligencia artificial es una IA de propósito general. Al igual que los robots de la ciencia ficción, esta IA sería capaz de aprender de toda clase de actividades, al igual que un humano. Las redes neuronales de nuestro tiempo son herramientas muy poderosas capaces de batir a cualquier persona en tareas específicas, pero siguen estando muy lejos de representar una conciencia artificial. Una manera de lograr simular una IA general sería combinar varias redes neuronales especializadas en distintas tareas. Una convolucional para la vista, una recurrente para el entendimiento del lenguaje y una generativa adversaria para poder interactuar con el entorno y generar ideas. Combinar estas redes neuronales daría como consecuencia una simulación muy compleja, pero sería difícil pensar que se trata de una conciencia artificial. Sin embargo, esta idea no difiere mucho del funcionamiento de nuestro cerebro. Michael Gazzaniga, en algunos de sus libros, propone la hipótesis de los módulos mentales que interactúan de manera independiente y que son unificados por un intérprete que le da sentido a nuestra vida como individuos. En pocas palabras, su hipótesis se basa en experimentos con personas de cerebro dividido que son incapaces de explicar ciertos comportamientos con palabras. Es decir, su hemisferio izquierdo ordena que el cuerpo se levante, pero los pacientes son incapaces de explicar el por qué, en su lugar, inventan una historia con cierto sentido. Esto ocurriría constantemente en nuestro cerebro, distintas partes toman decisiones en base de mecanismos ocultos, y nosotros interpretamos esos comportamientos en base a una narrativa lógica pero carente de verdad. Siendo ese el caso, se puede proponer un modelo de distintas redes neuronales unidas por un intérprete que construya una historia sobre las acciones de sus compañeras. Al borde. Hace poco, .csb subió un video hablando sobre la nueva inteligencia artificial que es capaz de resolver ejercicios de programación competitiva. Estos problemas son sumamente complicados, si quieren, pueden ver unas rondas de ejemplo en mi otro canal. Y si una IA es capaz de resolver estos problemas, significa que ha vencido a una gran cantidad de programadores en su tarea principal, encontrar soluciones. Los problemas de programación competitiva están enfocados en optimización y lógica, a diferencia del día a día del desarrollador profesional. Un desarrollador de software pasará la mayor parte del tiempo aprendiendo a usar una herramienta, copiando y pegando código.
Esta IA, llamada AlphaCode, no solo sería capaz de hacer estas tareas repetitivas más rápido, sino que sería capaz de reemplazar al programador en tareas más complejas, que implican toma de decisiones y sopesar la utilización de una herramienta u otra. Considerando este escenario, es imposible ignorar la posibilidad más aterradora. Una IA capaz de mejorarse a sí misma. Las arquitecturas de redes neuronales que vimos en este video, fueron el resultado de un arduo esfuerzo por parte de miles de personas, pero parece que estamos al borde de conocer la verdadera era de las máquinas. Una IA capaz de diseñar y mejorar otras IAs. Dentro de pocos años, nuestro entendimiento de las redes neuronales podría desaparecer por completo y vagaremos en las tinieblas provocadas por esta nueva tecnología. Así termina este pequeño iceberg sobre la inteligencia artificial. Quería tocar unos cuantos puntos que me parecían interesantes.